vamos avanzando, pero no quiero que ustedes se queden esperando mucho y como ustedes se han agregado a tiempo y de una forma muy puntual, entonces gracias por eso, vamos a arrancar de una. Como saben, las cadenas de valor no ha sido algo que desde el punto de vista humanitario hemos hablado mucho en el pasado, debido al enfoque que era principalmente en la entrega de ayuda puntual y en la asistencia de emergencia. Entonces, por un largo rato, ni siquiera dentro de nuestros planes de respuesta o nuestras estrategias del sector, no había mucho enfoque sobre este tema. Mientras tanto, varios de ustedes y otros socios del sector estaban ya trabajando en eso, o por lo menos tenían intervenciones que podrían servir como una línea de base, un punto de partida para impulsar cadenas de valor. Entonces, ahora que estamos en 2023, nos parece que es muy importante que tenemos un poco más de un entendimiento en común de qué debería ser el abordaje hacia intervenciones que promueven una mayor sostenibilidad y que también pueden, en alguna forma, ayudar a los beneficiarios o respaldar a los beneficiarios de tener un cierto nivel de autosuficiencia que les permite, que fomenta un espacio donde realmente pueden quebrar un poco el ciclo de dependencia y también agregar un componente que permite de no solamente mirar hacia el tiempo, el plazo de implementación dentro del marco de las respuestas humanitarias, de los proyectos de corto plazo, pero también que permite de impulsar una visión que va más allá de solamente el marco limitado en cuales podemos desarrollar muchas de nuestras intervenciones puntuales. Entonces, quiero dar la bienvenida a todos ustedes y es muy alentador de ver el nivel de interés pero también esto no es solamente una mini capacitación, es también una oportunidad de abrir el discurso y el diálogo de cómo que deberíamos hacer el abordaje hacia este tema tan importante dentro del sector. Ahora voy a pasar la palabra a Ciro para que podamos avanzar con este taller, pero quiero darle el énfasis de que mientras que esa presentación está un poco enfocada hacia el contexto rural y sabemos que hay un componente muy fuerte de cómo que atendemos a poblaciones en medios urbanos también. Entonces podemos ver que tal vez tendremos que ver como que esta presentación puede servir para desarrollar intervenciones, no solamente en el medio, el ambiente rural, pero también en otros medios, ambientes en los cuales tendremos un interés o tal vez que deberíamos tener un mayor enfoque, que son áreas que han sido subatendidas. Entonces, yo veo que eso como una oportunidad emocionante para realmente abrir el diálogo sobre este espacio. Entonces, nada más que dar la bienvenida otra vez a todos. Ciro, te doy la palabra. Adelante, gracias. Muchas gracias, Yanuel. Yo creo que has recogido muy bien el sentimiento y el objetivo que tiene esta presentación el día de hoy. Nosotros hemos venido teniendo contacto con algunos actores del clúster en función de avanzar en una de las actividades del marco lógico que es la promoción de cadenas de valor. Ya hicimos un encuentro de productores de bioinsumos que pudiera muy bien verse como el inicio para la conformación de cadenas regionales, de redes regionales de bioinsumos y, ¿por qué no?, de una red nacional. También hemos estado apoyando al Consejo Noruego en un proyecto que ellos tienen y que ha permitido tomar algunos elementos para esta presentación y también un poco modelar la propuesta, ¿no?
tiene por eso un poco el enfoque rural, pero también pudiera ser aplicable a otras áreas distintas a lo rural, al ámbito indígena también, y en algunas oportunidades sí al ámbito urbano. Eh, los enfoques de cadena de valor pues son muy variados, son muy variados en el mundo. Hay muchos enfoques. Hay enfoques para cadenas de valor globales. Es un área del conocimiento que está muy vinculado a la logística al desarrollo de grandes empresas alrededor del mundo, y de grandes actividades económicas y comerciales. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a tener un enfoque que tiene que ver un poco más con el ámbito humanitario. De hecho, cuando Jean-Noël comentaba, pues, el tránsito que debe ocurrir en función de que la ayuda humanitaria pasemos a las acciones de Nexus, pues un poco se ve reflejado en este gráfico, donde se puede ver las distintas etapas de de una crisis y la forma de entrega que tiene la ayuda humanitaria. Entonces podemos ver que en la primera fase, pues la ayuda humanitaria está fundamentalmente vinculada a la ayuda alimentaria, a la entrega de las comidas calientes, la distribución de las canastas, cupones, etcétera. Y eh, pues muy poco lo que tiene que ver con el tema de la recuperación de los medios de vida. Sin embargo, a medida que va avanzando y desarrollándose la crisis, entonces vemos que hay un mayor interés para apoyar la recuperación de los medios de vida, y esto se va haciendo el foco principal, ¿no? Podemos ver tres curvas allí: la curva en azul de la ayuda alimentaria y la intensidad del apoyo al principio, la curva verde de recuperación de medios de vida, y la curva roja, que tiene que ver con la incorporación a mercados. En un principio, pues, de la crisis, pues, se busca que estos mercados, tratar de fortalecerlos, tratar de tener allí, buscar insumos en esos mercados, eh, y llega un momento en que ya se pueden incorporar los agricultores a estos mercados, eh, en términos de que puedan ya ofrecer su producción, de que puedan tener algún mercado de semillas, de insumos, y llega un momento en la transición en que ya están fortalecidas las capacidades para la incorporación a los mercados, y se hace entonces pues el foco de la atención humanitaria y del nexo hacia el desarrollo. Entonces, es en esta transición hacia la recuperación en el que las acciones de cadena de valor tienen sentido. Eh, Fundamentalmente un paso más allá de la recuperación de los medios de vida, y permite pues que las familias tengan ingresos, y además de eso conformar una pequeña economía local que vaya siendo sostenible. Básicamente, eh, esos estudios implican la identificación de oportunidades de mercado para los diferentes rubros que se puedan desarrollar y sus canales de comercialización, la identificación dentro de ese mercado de algunas cadenas y la definición de unas acciones estratégicas para desarrollarlas. Y asimismo, puede fortalecer los procesos organizativos en los productores y en los distintos integrantes de las distintas eslabones de la cadena, para que
efectivamente pueda funcionar de manera correcta. Entonces, hay una vinculación entre los medios de vida de una familia rural indígena, en este caso, podemos ver, y las cadenas de valor. Es muy importante que los estudios de cadena de valor estén vinculados a lo que ya se haya avanzado en función de los medios de vida en los distintos lugares de intervención que se estén haciendo. De manera que haya una transición muy fluida y que tanto las familias como los donantes y como las organizaciones puedan entender el proceso que se está dando. Entonces podemos ver cómo en esta ilustración, este esquema, podemos ver ese balance entre las actividades de subsistencia y las actividades de integración al mercado, ¿no? En el centro tenemos una familia, la familia tiene una agricultura para el autoconsumo, tiene su conuco, su huerto allí, y también trabaja afuera, tiene otros modos de subsistencia. Y además de eso, pues recibe remesas a veces, tiene ayudas del Estado, las bolsas del CLAP o ayudas de las agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, como el programa de alimentación escolar o de algunas ONG que están implementando proyectos en el área. Y así, pues, la familia se aventura un poco a iniciar algunas actividades con fines comerciales en la agricultura y algunas microempresas también de agregación de valor que pueden darse allí, pues, ¿no? En función tanto de esos productos que ya está cultivando, como de otras actividades de servicio que pueden darse en sus localidades. Entonces, esos productos que son parte de esa agricultura con fines comerciales van hacia algún mercado local, regional o nacional. Ahí también estaremos hablando de estas pequeñas microempresas de artesanía, etcétera, que pueden estar generando productos que generan ingresos para la familia. Bueno, estos productos que desarrollan esta familia, los miembros de la familia y como parte de la comunidad, pues están inscritos en cadenas de valor. Entonces ahí es importante comprender que estos productos no están en un contexto de mercado y pueden entonces dar el paso siguiente de insertarse en cadenas de valor que estén más estructuradas y que puedan aprovechar mejor los beneficios de estar allí, pues, ¿no? Siempre y cuando esas cadenas de valor, pues, tengan un rasgo que pueda favorecer a la población más vulnerable, a la población pobre, pues que está saliendo, que está retomando sus medios de vida y quiere avanzar un poco más para salir de la pobreza o incluso tener unos microemprendimientos un poco más sostenibles, pues, ¿no? Entonces, eh, sobre estos temas, en cuanto al clúster, pues hemos estado un poco discutiendo con algunos de los socios sobre los principios éticos, temas éticos que tienen que ver en el enfoque de cadena de valor cuando estamos hablando del ámbito humanitario y cuando estamos hablando del ámbito del nexo, pues, porque no es lo mismo que el enfoque de cadena de valor de grandes empresas u otros enfoques, ¿no? Que pueden existir. Entonces, uno de los principios que estamos planteando es el principio de inclusividad, es decir, que estas cadenas pues estén dirigidas a incluir de una manera efectiva y que permita mejorar las vidas de el grupo meta o grupo objetivo con el cual se vaya a trabajar. Es decir, que esa incorporación permita mejorar las ganancias de esta población,
en proporción mucho más grande quizás que los otros actores de la cadena, si eso fuera posible. Otro elemento importante es el asunto de la asociatividad, ir trabajando el tema de la asociatividad como un principio ético de la cadena de valor. Y efectivamente, la cadena de valor es fundamentalmente un tema de asociatividad, de construcción de alianzas, de impulsar esfuerzos coordinados, de lograr objetivos comunes, de entender que, pues, que todos pueden ganar si la cadena mejora en un conjunto, no que es una ganancia individual solamente, sino que en la medida en que la gente que está conmigo en la cadena mejora, yo también mejoro. Otro de los principios, pues, fundamentales es no hacer daño, ¿no? Que es un principio humanitario. Y es que, bueno, el hecho de entrar en esta cadena de valor, pues, no sea eh, no perjudique a las personas que están entrando allí, bien sea porque están haciendo un emprendimiento o están con una microempresa o porque incluso la cadena de valor les permitió a ellos suplir a otros o les permitió también obtener un empleo. Porque no solamente la cadena de valor puede la persona incorporarse con un emprendimiento, pero también con un empleo, porque está aumentando la actividad económica allí. Pero entrar en esa cadena de valor en una posición subalterna, en una posición donde está desmejorado o el trabajo es muy precario, no es digno, pues no está cumpliendo con ese principio y no es la idea de lo que se busca. Otro tema, pues, el de la sostenibilidad, que permita pues, aprovechar los recursos sin dañar pues, las generaciones futuras, ¿no? Y ahí están temas de impactos sociales, ambientales, económicos y la promoción de buenas prácticas que puedan darse en este sentido. Otro punto importante también es el de la facilitación, es decir, que este desarrollo de cadena se base mucho en habilitar al grupo meta que se quiere favorecer, que quiere salir de la pobreza o de la situación de vulnerabilidad y que sean ellos quienes tomen las decisiones informadas. Es decir, que tengan la iniciativa siempre que se le dé un apoyo, una facilitación para que ellos puedan alcanzar los objetivos. Este es un principio bien importante porque a veces los actores humanitarios pues alteran sin querer lo, lo, eh, la manera en que se están dando esas situaciones de mercado allí y luego cuando sale la intervención económica, entonces decae totalmente ese desarrollo de las cadenas y entonces hay un retroceso muy grande que lo que hace es frustrar a las personas, ¿no? Em, entonces estamos proponiendo estos principios éticos para que puedan ser discutidos junto con otros que traigan los socios dentro de esos normas mínimas pues, que puedan tener las intervenciones en temas de cadena de valor. Bueno, ahora, ¿qué es una cadena de valor? ¿Qué estamos hablando cuando decimos en este contexto de una cadena de valor? Pues bueno, estamos hablando de unas actividades, de una secuencia de procesos que permiten que un producto o servicio pase por unas fases de producción y llegue hasta los consumidores finales. Incluso algunas veces se plantea qué se va a hacer con los residuos que deja esto. Y es interesante plantear que estas cadenas de valor que se puedan proponer pues consideren la economía circular o consideren el uso, la reutilización, la reciclaje, que en el caso de el ámbito rural y de producción de alimentos, pues
está muy vinculado a la producción de bioinsumos, ¿no? Eh, y además de eso, pues a otros elementos que quizás no son totalmente aprovechados tanto en el campo como en la ciudad y que pueden dar vida eh, a otra, a otra línea de producción de otros productos, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo aquí la cadena de valor como una secuencia de procesos. Eh, Sin embargo, pues la cadena de valor también puede entenderse como, como los actores, ¿no? No solo como los procesos, que hay un proceso de provisión de insumos, de producción primaria, almacenamiento, procesamiento, manufactura, comercialización y consumo, sino como actores que están conectados allí. Y en este caso estamos viendo un estudio de cadena de valor de cacao hecho para Venezuela por una agencia de Naciones Unidas. Y podemos ver pues que hay 16.500 productores de cacao y que el 90% de ellos son pequeños productores. O sea, hay un conjunto de actores allí. Y bueno, están los intermediarios, hay 100 intermediarios, 16.500 productores y 100 intermediarios. Y hay 20 industrias que procesan y hay 30 industrias chocolateras, artesanales, y bueno, están los supermercados y las tiendas al detalle y todo el mercado, tanto doméstico como internacional. Entonces podemos ver aquí que ahí hay actores, son actores que están interactuando. Y también hay un conjunto de servicios de apoyo, reguladores, que prestan apoyo a esta cadena, certificaciones, temas sanitarios, etcétera. Y no solo esto para el cacao, también para muchos otros productos, pues es algo normal, pues, que esto sea así. Entonces, esta visión permite tener un enfoque también interesante que no permite, que no es solo el enfoque de territorial de una población en un centro poblado, sino que permite ampliar el ámbito de comprensión más allá de la pequeña empresa o de grupos de productores en un mismo eslabón, sino que entender que todo está interconectado. Eh, y que estas interconexiones van hasta desde la provisión de los insumos hasta el consumidor final. Y si algo está fallando allí, por más esfuerzo que uno haga en un eslabón, pues hay un cuello de botella que por más que tú le pongas esfuerzo allí, pues no va a resultar, porque hay un impedimento en toda la cadena, hay un impedimento sistémico. Pero bueno, entonces podemos ver acá otro concepto en base a relaciones. Ya no en base a los actores, sino en base a las relaciones que tienen estos actores entre sí. Y en este caso vemos una relación, un acuerdo, ¿no? En este caso, en la industria del cacao, en la cadena de valor del cacao, la industria agregada, ellos dan adelantos de pago para asegurar la cosecha de los productores, pues para tener seguridad. Hay un elemento allí, un contrato verbal muchas veces, en que ellos adelantan un dinero y entonces estos productores, bueno, están comprometidos en lo que se llama arrimar la cosecha para ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo, si este productor tiene un apremio económico, entonces vende parte a algunos intermediarios que están allí. Entonces, esto es algo en continuo movimiento, es un elemento dinámico que está sucediendo entre tanto entre los productores como esas relaciones entre esos productores de asociatividad, de competencia entre ellos, como en los distintos eslabones. Y hay gente que habla de las cadenas de valor como sistemas socioeconómicos que hacen que ese producto, esos canales, pues, puedan producirse, ¿no? Ya temas de relaciones socioeconómicas.
Ahora, otro elemento de la cadena de valor, y aquí ya estamos pasando a la distribución de valor agregado a la cadena, para que vean un poco aquí, seguimos en ese mismo cadena de valor de cacao. Estamos viendo aquí cómo en el 100% estaríamos diciendo que el kilo de chocolate pues estaría más o menos entre $13 por kilogramo, ¿verdad? Y entonces, ese estudio de cadena de valor permite ver los valores, cómo se va agregando el valor, quién va agregando valor y cuánto es la parte de ganancia, ¿no?, que tiene eso. Eso permite también entender un poco relaciones de gobernabilidad, relaciones de poder, de control dentro de la cadena. Y aquí vemos pues cómo es la proporción entre quienes proveen insumos, hacen la producción primaria, el almacenamiento, los intermediarios, la parte de la industria procesadora, luego ya la industria manufacturera o chocolatera y de otros productos que están allí también, eh, manteca de cacao, etcétera, cacao en polvo, etcétera, y así como la comercialización. Entonces es interesante estos temas. Esto es un elemento que los estudios de cadena de valor permiten obtener, esa visión a lo largo de la cadena. Y bueno, pero esas cadenas de valor están dentro de un contexto mucho más amplio, no solo a nivel, no solo desde el punto de vista nacional o internacional, sino desde el punto de vista que trasciende muchas veces a la cadena en sí misma. De hecho, la trasciende. Son influencias externas. Entonces, aquí estamos viendo la cadena de valor como una coordinación de distintos niveles de gestión. Y esto es importante porque hay gente que dice que hay que incidir en ciertos aspectos en el entorno de la cadena, no solamente en la cadena, sino también en el entorno. ¿Cuál es el entorno que hay en esa cadena? Entonces hay unos aspectos que si ese entorno tiene ciertas características, entonces va a determinar de alguna manera cómo va a funcionar la cadena. Y estamos hablando de fuerzas económicas, fuerzas legales y políticas, del ambiente, temas de riesgos, de cambio climático, por ejemplo, temas tecnológicos y temas socioculturales que pues afectan lo que está sucediendo allí. Y pues está ese contexto de mercado bajo el cual todas estas fuerzas actúan. Y además de eso, pues tenemos los vínculos que ya hemos visto, unos vínculos a nivel de los eslabones de la cadena. Cada uno tiene unos vínculos allí en cada eslabón, pero también hay unos vínculos verticales que son los que enlazan los distintos eslabones de manera entre un proceso y otro, ¿no? Eh, eh, bueno, vamos a ver un poco aquí una propuesta que he estado haciendo luego de revisar un conjunto de materiales específicos para el ámbito humanitario. Hay por lo menos unas 6 o 7 metodologías de trabajo para pequeños productores, para el ámbito humanitario, y dependiendo de ello, cada uno tiene una metodología muchas veces eh, distinta, a veces una metodología cerrada completamente con pasos y otras veces son metodologías mucho más abiertas, pero depende del ámbito de aplicación. Hay metodologías específicas para refugiados, por ejemplo, en términos de cadena de valor, de incorporación al mercado. Hay algunas específicas para mejorar la nutrición, ¿no? Y entonces enfoca en productos nutricionales que van a, que tienen un impacto pues, en la salud y en la nutrición de las personas. Hay cadenas de valor que enfatizan el tema de género. Hay metodologías, pues, ¿no? Hay otras que están dirigidas a generar empleos dignos. Entonces, hay otras que son específicas a favor de los pobres. Entonces, hay muchas metodologías y pues muchas veces
no son compatibles unas con otras, a veces sí. Todos esos materiales que he estado revisando han sido, están ubicados en las carpetas que comparte el clúster con los socios. Ahora, es bien importante que hacer como una aclaratoria aquí, ¿no? O una advertencia, ¿no? Sobre estos componentes del enfoque de cadena de valor que vamos a presentar, porque no son una receta. No es algo que usted va a aplicar y entonces va a, a resultar 100%. Eh, Me gusta mucho esta cita que dice que para intervenir en sistemas de mercados complejos no basta conseguir listados de verificación sin reflexionar. La flexibilidad y la creatividad son esenciales. Sin embargo, una intervención exitosa no puede ser encomendada ad hoc, es decir, debe estar orientada por una estrategia y fundamentada en marcos de referencia prácticos y en principios basados en la experiencia. Entonces, hay que estar muy abiertos porque los mercados y los mercados ya un poco más de cierto nivel son elementos, son unidades muy complejas y que tienen cambios muy fuertes en función de todo lo que hemos conversado anteriormente, tanto externo a la cadena como interno a la cadena. Y que a su vez conforman sistemas económicos, pues, ¿no? Circuitos económicos. Bueno, hemos planteado 5 componentes, pues, ¿no? Para este tema de enfoque de cadena de valor. Uno tiene que ver con delimitar el proyecto y asegurar las capacidades, que las organizaciones tengan las capacidades para llevar adelante el estudio de cadena de valor, pero también luego el desarrollo de cadena de valor si es que van a avanzar hacia un desarrollo de cadena de valor. Porque una cosa es hacer el estudio y tenemos un estudio de los datos, pero no hay una intervención de modificación de esa cadena de valor. Y eso implica pues entender la cadena de valor, comprenderla de qué estamos hablando. Y luego, pues, crear las estrategias para solucionar los problemas, para mejorar esa cadena de valor, para lograr que sea un poco más eficiente, que tenga mayor éxito, que incorpore un mayor número de personas, que genere eh, eh, socialmente mayores ingresos para la población vulnerable que estamos, o sea, que se logren los objetivos que estamos impulsando o los beneficiarios que queremos ayudar a que se ayuden. Y luego, pues está ese tema, aquí son temas de la facilitación para la implementación de esa estrategia. Y aquí estamos hablando de facilitación. Y bueno, hay temas también de monitoreo y evaluación que dependen de los métodos que se planteen en estas estrategias y que no vamos a tocar tanto aquí, pues no, solo lo estamos mencionando. Entonces, para delimitar el proyecto, pues hay que decidir, lo vamos a ver ahora, pues decidir qué enfoque decidir si es el enfoque correcto, el de la cadena de valor, delimitar el grupo meta y el enfoque geográfico, seleccionar las cadenas y consolidar el equipo de trabajo, porque necesitas un equipo de trabajo allí que comprenda estos temas, que maneje temas de economía, que pueda levantar, o de administración, que pueda levantar la información, que tenga rapport, que tenga capacidad de comunicación con la población meta y además que tenga conocimiento de la cadena de valor de esa actividad específica, de esos rubros específicos allí. Pues si tiene que ver con agricultura, pues ah, un agrónomo o un veterinario tiene que ver, o si es de pesca también, importante tener ese aspecto. Y luego, pues, temas de protección, temas del ámbito más humanitario, pues, ¿no? Eh, entonces, estos son los cinco, vamos a decir, como 5 enfoques. Allí es una propuesta para el clúster,
para ser discutido. Hay muchas, como dije, muchos métodos y pueden eh, combinarse pues ciertas cosas. Hay veces que quizás dos pasos pueden combinarse en uno, o hay veces que los procesos son distintos de acuerdo a los métodos. Ya los vamos a ir viendo. Entonces, pues lo primero es decidir si el enfoque de cadena de valor se ajusta. O sea, si es el momento, o sea, si está preparado ese territorio para el enfoque basado en mercado. Es decir, ya se puede empezar una actividad de mercados allí. Hay suficiente madurez en términos de mercado para dar el paso hacia la cadena de valor, como hemos visto en la periodización en el gráfico de periodización de la crisis al principio. Está en el tema que se quiere resolver, hay un problema económico. Es un tema económico, es un tema que eh, se puede resolver con tener mayores ingresos, se puede resolver con generar empleo, se puede resolver con incorporar eh, eh, con incorporar a las mujeres, por ejemplo, a los empleos. Y sumamente importante es el tema del grupo meta. O sea, ¿con quién se va a trabajar este tema de cadena de valor? Y si ese grupo meta, pues, si estamos hablando de un grupo indígena, si estamos hablando de gente retornada, si estamos hablando de personas que están muy aisladas en el ámbito rural, si estamos hablando de personas que están saliendo, por ejemplo, de una actividad y ingresando a otra, están saliendo de la minería, por ejemplo, son distintos contextos. Y entonces es muy importante si ese grupo meta está listo para involucrarse en esas dinámicas de mercado que se irían a plantear. Y luego, pues, ver si la organización tiene suficiente capacidad para llevar a cabo ese enfoque, ¿no? En temas de tiempo, va a estar vinculada ahí cuánto tiempo, porque los intervenciones, las facilitaciones en temas de cadena de valor requieren tiempo, son lentas. Eh, no, no llevan un tiempo de madurez, de generar un cambio, tanto en el grupo meta como en los otros actores de esa cadena que ya está funcionando y requiere mejorarse o que se va a formar, porque hay algún producto nuevo que pudiera surgir o encontraron algún nicho de mercado. Y luego, pues, temas de niveles de financiamiento para estas actividades y también, bueno, tiene que ver con la prioridad de los donantes, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes, creo yo, dentro de las experiencias que hemos tenido con esto de las cadenas de valor, tiene que ver, pues, con definir ese grupo meta, pues, ¿no? Que va a estar participando en algún momento, tiene que involucrarse participativamente de esto, pues, ¿no? Porque no es algo que se le va a hacer a ellos, ¿no? No es lo mismo que se le va a entregar algo a ellos, sino que ellos son el elemento dinamizador y activo de todo eso. Y además de eso, pues hay que entender cómo es ese medio geográfico donde se está haciendo, donde se está proponiendo esa cadena de valor o esa actividad de incorporación al mercado con fines de cadena de valor. Y entonces hay que hacer un análisis, pues, ¿no? Un análisis de los recursos que hay allí, un análisis de la, de la vialidad, de la accesibilidad que se tiene allí, un análisis de los posibles mercados que se tengan, porque puede hacerse una, una una intervención que potencie las actividades productivas, pero si no hay dónde venderlo o no se puede llevar o es muy caro llevarlo, entonces es un proyecto destinado al fracaso. Entonces es muy importante hacer ese estudio. En el caso del Consejo Noruego,
y trabajamos con Google Maps, ubicando ciertos lugares, ciertos beneficiarios que ellos tenían allí, ya habían ubicado, ya había una entrada a ese territorio, y entonces ubicando cultivos, ubicando posibles actividades económicas y rubros de acuerdo a esa área geográfica. Y luego también ubicando mercados, pues, ¿no? ¿A dónde va eso? A esta ciudad. ¿A dónde va eso? No, eso va a a esta otra región. De manera que es muy importante tanto la definición con el grupo meta como el ámbito geográfico que estamos hablando. Y aquí son muy útiles las evaluaciones rápidas de mercado y sus variaciones, ¿no? Porque, claro, queremos tener esta información es para tomar decisiones informadas. Entonces, la profundidad en cada uno de los métodos o en cada una de las herramientas va a depender de qué es lo que queremos hacer o qué es lo que se quiere hacer junto con el grupo meta. Bueno, luego entonces entramos una vez que ya tenemos un poco claro dónde están esos mercados, qué es lo que se está produciendo en esa localidad o qué se puede producir, entonces empezamos a ver, bueno, de qué cadenas estamos hablando, qué rubros estamos hablando. Y esto implica pues que hay que hacer una selección. Entonces, lo más práctico, lo mejor es una lluvia de ideas con las personas que están involucradas allí, con el grupo Meta, con personas que están en lo que podemos intuir es la cadena de valor, con distribuidores, con intermediarios, con los compradores, ¿no? Un poco para entender cuáles son las opciones. Y ahí hay una lluvia de ideas y hay muchas opciones y sin embargo, pues esto hay que irlo filtrando. Y entonces se reducen las opciones utilizando unos criterios. Hay varios criterios eh, económicos, sociales, ambientales, de género, etcétera. Y generalmente, pues, se define con anterioridad a la evaluación, se definen estos criterios y ah, por lo general, pues, se da un peso, pues, a cada uno de estos criterios y para cada una, en estos casos, tenemos solo dos, pero hicimos ese ejercicio con muchos más. Los cítricos como uno de los rubros que se podía desarrollar en cadena de valor, o la yuca, el casabe, también estaba el cacao, eh, los huevos, etcétera. Entonces, tenemos que ver, ¿hay una demanda identificada? ¿Sí o no? Entonces, pues hay unos puntos ahí del 1 al 3 o del 1 al 5 y eso se ve multiplicado por el peso que se le da allí, ¿no? ¿Hay un potencial de crecimiento de ese mercado? Si es muchísimo, 5. Si no, es 0. O si es mucho, 3, para simplificar, o 0, ¿no? Ajá. Hay potencial de creación de empleo. Entonces, aquí estamos definiendo los objetivos, los meta objetivos de esta cadena de valor. Hay potencial de añadir valor localmente, es decir, va a generar va a haber alguna transformación dentro de la zona, dentro del ámbito, dentro de la población meta. ¿Cuáles son las ventajas comparativas que tiene? ¿Tiene ventajas comparativas? ¿O muchas o pocas? Y luego hay temas, pues, este rubro, esta cadena es importante actualmente para los medios de vida. Tiene una importancia nutricional, por ejemplo. Hay potencial para incluir a grupos vulnerables, o si queremos hacer algo específicamente con mujeres, hay potencial para la inclusión de mujeres, sí o no, porque depende de, de los tipos de productos. Hay muchas veces condicionamientos sociales que pueden o no incluir a algún tipo de población o algún tipo de grupos, ¿no?
Y luego, por ejemplo, tenemos aquí, hay oportunidades verdes o orgánicas, ¿no? Eh, en este caso que estuvimos viendo, pues los productores no tenían, no aplicaban herbicidas o insecticidas químicos y eso era visto como como un problema. Pero en realidad pudimos ver que era una ventaja también, ¿no? Porque, bueno, en esos suelos que no están, que no tienen insecticida, que nunca han tenido insecticida o durante mucho tiempo no lo han tenido, pues entonces quizás podríamos hablar de una certificación orgánica, ¿no? Y eso pudiera tener algún nicho de mercado, ¿no? Nacional o internacionalmente, de unos mercados de alto valor, pues de generar ingresos muy, muy altos. Y luego hay temas, pues, de riesgo de desastre agroclimático, sanitario. Acuérdense, estamos hablando, por ejemplo, del dragón amarillo o del fusarium o la moliniasis. Entonces, todos estos temas entran en juego a la hora de discutir, de evaluar esto, siempre en lo posible con la participación del grupo Meta. Y también en algún momento tiene que generarse esa vinculación con los otros actores de la cadena. Y luego, pues, hay siempre como el criterio que es el criterio que anula todo. Si existe algún obstáculo insalvable para el desarrollo de la cadena de ese rubro, si todos esos criterios se cumplen, pero hay un obstáculo insalvable, entonces eso multiplica todo por cero. Así que pues, esto es una manera pues, de permitir conversar y jerarquizar esas ideas, ¿no? Siempre al final, pues, sirve para tomar mejores decisiones. Em, ya el tema de la consolidación del equipo de trabajo lo hemos tocado. Eh, Ahora pasamos a la segunda parte, a la segunda, veníamos hablando de estos componentes sugeridos a entender la cadena de valor. Ya la hemos seleccionado y entonces ahora vamos a entenderla. Y hay que primero mapear la cadena de valor, como los mapas que he enseñado anteriormente, que he mostrado aquí. Entonces hay que comenzar por ¿cuál eslabón? Bueno, por el principio, quizás el del grupo Meta, el que controla el grupo Meta, o donde está involucrado el grupo Meta, o donde tiene mayor información el grupo Meta. Y hay que hacer el análisis de contexto, hay que ver las relaciones entre los eslabones, entre los distintos eslabones, pero también dentro de ellos. Temas de homogeneidad, heterogeneidad. Hay que ver el tema de la apropiación del valor agregado, dónde queda ese valor agregado. Temas de gobernanza y temas de restricciones o problemas sistémicos y por cada uno de los eslabones. Y está el tema del financiamiento, que es muy importante porque en estos momentos no existe es muy poco pues, el financiamiento del sector bancario, ¿no? Hay quizás algunos tipos de financiamiento, pero no, está muy reducido. Y luego también ver si hay que preparar otros mapas complementarios con detalles temáticos si hace falta. Entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, empezamos por donde tenemos mayor información y de ahí vamos encadenando hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Y entonces podemos ver ahí en la parte de abajo cómo ya se ha logrado eso. Y luego ver, pues, los otros, ya tenemos la cadena, podemos ver una cadena simplificada acá y luego los servicios de apoyo, pues, ¿no? Que hay que ir preguntando. Hay que ir preguntando y que existen, que de repente no es de momento, pero hace 2, 3 años pasó algo allí, hubo un programa eh, con una universidad, o hubo un programa de gobierno o de una alcaldía o una ONG estuvo allí o una empresa privada. Entonces hay que preguntar no solo lo que está pasando ahorita, sino la historia de esa cadena. Y bueno, aquí podemos ver un ejercicio real para el caso de la cadena de valor de la yuca, que fue seleccionada, y
Vemos acá los distintos eslabones, los proveedores de insumos, producción primaria, acopio, procesamiento. Hay dos veces un tema de transporte aquí, de acopio, los mayoristas, minoristas y el consumidor final. Entonces podemos ver los proveedores. Claro, esto es un ejercicio real y esta información está incompleta porque es un ejercicio en proceso. No, eso que podemos ver en los libros, que esta es la cadena de valor, bueno, esa es la cadena de valor que alguien investigó o que puso allí o se inventó. Pero cuando hay que hacer este ejercicio real, hay que preguntarle a gente. Y no siempre está la información disponible o hay algunas veces barreras de información, no te quieren decir. Entonces, eso es un proceso a veces lento, ¿no? Puedes que tenga un equipo que levante esa información muy rápido, pero puedes que tú, la organización esté haciendo su recorrido normal que hace en cierto lugar y bueno, va recopilando la información poco a poco. Entonces, pues, podemos ver aquí, hay 440 productores independientes en 10 localidades, tanto de yuca amarga como dulce, en el caso de la producción primaria. Tenemos unos productores integrados a casaberas. Hay un procesamiento de casabe en la localidad. Hay 6 casaberas grandes, de tortas grandes, pero también hay unas casaberas locales que producen naiboas, que solo producen naiboas. Entonces ahí aparece el tema, bueno, ¿y de dónde sale el papelón? Y entonces hay que ir investigando hacia atrás de dónde sale el papelón. Eh, Hay también unas productores de yuca frita, es decir, hay unos emprendimientos, unos microemprendimientos de que agregan valor allí y de roscas de yuca frita también, una especie de almendra, de almidón, pues, ¿no? De harina de yuca frita. Y bueno, hay también una producción que sale sin procesar, no muy lejos, pero que no, todavía no se sabe realmente qué pasa con eso, porque también es muy poco, es un 3%, ¿no? Entonces hay que ir colocando también, cuantificando esos canales, porque es importante saber, estimar, conocer, porque dependiendo de esa información es que se va a actuar. Y de allí esas casaberas locales, algunas tienen su transporte y lo mandan al mercado mayorista de San Félix. Hay unos intermediarios y hay unos autobuses que mandan, a través de los cuales se envía tanto la naiboa como las tortas a Upata. Entonces, estos transportes a los mayoristas, un 60% va al mercado mayorista de San Félix, un 40% va al sur, a Santa Elena de Guairén o a Brasil. Y luego, bueno, hay están los minoristas, pues, que compran al mayor allí, y luego, pues, el consumidor final. El consumidor final, tanto en la localidad, en las tiendas locales, de esas localidades, mucho menos que en las ciudades donde va esa producción. Y luego, pues, entender cómo es el tema del financiamiento, quién está dando financiamiento o no, cómo se financia eso, hay asistencia técnica o no, cómo es el asunto con las instituciones reguladoras, cómo es el asunto del transporte, la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya aquí, en este caso, hay un mapeo interesante de lo que está pasando con esa cadena de valor de manera básica, ¿no? Pero entonces también empezamos a ver los elementos contractuales. ¿Cómo pasa? ¿Cómo entre y las casaberas? ¿Cómo es esta relación entre las casaberas y los transportistas, los intermediarios? ¿Cómo es la relación entre los intermediarios y los mayoristas? ¿No? Entonces, bueno, hay que preguntar, hay que investigar, hay que observar y pues vemos que estas casaberas compran a productores de yuca al precio de mercado, pero no le pagan inmediatamente. Fijan un precio y luego cuando venden al intermediario, cuando la casavera vende al intermediario, paga eh, la yuca que recibió de los productores. A veces, pues, los productores entregan la yuca a la casavera y van a medias, pues, ¿no? Hay algo ahí, un acuerdo de medianía. Entonces, estos son acuerdos de palabra.
que regulan, son las relaciones entre esos actores. Y los intermediarios pues toman a consignación el casabe de las casaberas y lo llevan a los mayoristas. Y a su vez los mayoristas pues toman esa mercancía de crédito por una semana y cuando vuelve el intermediario la semana siguiente, le dan el pago de la semana anterior. Entonces hay un proceso de financiamiento que ocurre allí y a su vez, bueno, los minoristas pues tienen que comprarlo también. Entonces, cada vez hay mayor información sobre cómo son los procesos de transacción de estas cadenas y quién fija el precio, quién está fijando el precio. ¿Quién es el que está fijando el precio? ¿Quién es el que está diciendo, mira, yo te compro este precio? Si no te gusta, bueno, devuélvete, ¿no? O diciendo, mira, yo vendo es a esto, si no te gusta, voy a otro lado. Eh, Ciro, Eso con el tema. perdón por interrumpir, pero tengo una pregunta de Julio Rosa con respecto Sí, a este proceso. Julio, adelante. Hola, saludos. Bueno, la primera pregunta es que si obviamente la información puede ser recolectada paulatinamente al introducirnos dentro de la cadena de suministro, ¿no? Y sobre todo si hay quien no suministra la información. Y la otra pregunta es que obviamente, o por lo que estoy viendo, siempre va a existir una cadena de valor y entiendo que la cadena le suma valor al producto. O sea, sería un mito. Yo creo que es una utopía lo del mito de los productos que van directo del productor al consumidor, ¿no? No sé si me entienden. sí, sí, sí. Eso lo vamos a ver ahora. Eso lo vamos a ver ahora. Y sí, pues hay que ir recopilando información en la medida que se va avanzando. A veces, pues, puede que la organización quiera estar un poco más segura y va haciendo su estudio de mercado y de cadena de valor y entonces en un momento es que lo va a compartir con con la población meta y dice, mira, vamos a sentarnos porque ya tenemos recopilada esta información, quiero que conversemos a ver qué te parece, qué les parece esta propuesta. O a veces eso está recopilado junto con esa población meta y la población meta, bueno, dice, oye, ya quizás es hora que hagamos una mesa de trabajo con algunos de los otros actores de los otros eslabones de la cadena. Y entonces, pues, puede entonces sentarse las bases para avanzar en lograr acuerdos entre distintos eslabones que permitan que mejore la producción. Sobre el tema bueno, ahora vamos a ver el tema ese de la agregación de valor. Pero, ¿qué preguntar? O sea, la gente dice, bueno, pero voy a hacer eso. ¿Qué pregunto? ¿A quién le pregunto? ¿Qué pregunto? Bueno, hay que tener informantes clave. Podemos hacer grupos focales. Podemos hacer pequeñas encuestas. Pueden ser entrevistas semiestructuradas. Entonces, básicamente, eh, ¿cuáles son los canales de comercialización y distribución del principal producto de la cadena? ¿Quiénes son los consumidores del producto? ¿Cuál es el origen del financiamiento de cada uno de los eslabones? ¿Qué lo financia? Ya vimos cómo un poco funcionaba ese sistema de crédito, de adelantos, de entrega, consignación, etcétera. ¿Qué características tiene el proceso de producción? Hay que describir los pasos, ¿no? Porque ese proceso, hacer el casabe, pues lleva unos procesos en sí mismo, en ese caso específico, ¿no? En el caso del cacao también, pues, ¿no? Hay que descacarar, secar, fermentar, etcétera. Y cada uno de los eslabones tiene un conjunto de pasos, de actividades, ¿no? ¿Qué tipo de empleo se genera en la cadena? ¿Es empleo calificado, no calificado? ¿Se emplean a mujeres, a jóvenes, empleo familiar? ¿Cómo es ese asunto? ¿Cuál es el salario promedio que se paga en cada eslabón? ¿Y cuáles son los costos que tiene cada uno de esos? ¿Cuáles son los estándares de calidad que se deberían cumplir o que exigen allí los compradores o cierto mercado? ¿Cuáles son los costos de producción promedio en cada eslabón? Porque no estamos hablando solo de un productor, estamos hablando de muchos productores en ese eslabón en particular.
o muchos proveedores de servicios, o muchos procesadores. ¿Y cuáles son los márgenes de utilidad promedio? ¿Qué barreras se enfrentan para la obtención de financiamiento? ¿Quiénes son los eslabones o los actores dominantes en esa cadena? ¿Cuál es la participación de cada uno en el valor agregado? Eso que estabas preguntando. ¿Cuáles son las principales organizaciones que participan o apoyan la cadena de valor? Los centros de investigación. Ya hemos visto en el caso de los bioinsumos, pues, que había unos centros de investigación que permitían tener una certificación porque hay unos niveles de certificación allí que hay que cumplir. O hay investigación y desarrollo también. Luego tenemos aquí cuáles son las principales restricciones sistémicas de la cadena que afectan no a un eslabón, sino que afectan a toda la cadena. Por ejemplo, el tema de financiamiento es uno de esos en este momento. ¿Y cuáles son las restricciones que enfrenta cada eslabón? Pues cada eslabón tendrá sus propias restricciones. Hay a veces, bueno, este eslabón es un eslabón que está hay una cámara de productores de chocolate, pero resulta que quizás los productores de cacao están dispersos. Entonces es distinto cómo es la asociatividad en cada eslabón, en ese caso. Y bueno, este es el mapeo de la agregación de valor de la yuca. Entonces hay todavía una información que no se sabe muy bien. Lo que se sabe es que al consumidor final la torta de casabe le cuesta 90 y que un kilo de yuca cuesta 4 bolívares y que para hacer una torta se requiere 930 gramos de yuca. Entonces aquí hay una agregación de valor, pero en esto todavía no sabemos cómo es en el acopio de los mayoristas, si el transportista, el mayorista, no sabemos cómo se distribuye eso. Y no sabemos por qué hay unos que ganan más y otros que ganan menos. Hay que preguntar esas cosas, ¿no? Si hay algunas limitaciones que hacen, ¿por qué estos precios están tan bajos aquí? ¿Por qué hay por qué hay un nivel tan grande de ganancia? ¿Cómo es el tema del transporte allí? Si los productores o los procesadores ¿por qué no lo llevan ellos mismos al mercado? Entonces hay temas allí que se plantean, pues, ¿no? De conocer el porqué de muchas cosas. Y aquí, pues, es como el método que se utiliza, pues, para ver cómo va pasando de un lugar a otro y ver cómo el producto intermedio, pues, no cuenta en la agregación de valor y cómo hay otros insumos operativos, pues, que mm, se incorporan al producto, pero no son parte de lo que está agregando ese agente o sea, ese participante en ese eslabón. Está agarrando de otros lugares que incorporan valor, que está generando valor en otro lugar y lo está incorporando al producto, pero está siendo incorporado en otro sitio, no por parte de él. Y esto se va sumando y al final, pues, lo que era 5 bolívares pasa a 12 bolívares, pues no, aquí, ¿no? Por un kilo de cualquier producto, de un producto en particular. Entonces, un poco cómo se lleva eso. Ahora, claro, esto implica que hay que levantar esos costos, ¿no? Hay que levantarlo, hay que tener un personal, una gente que está allí o los mismos, el grupo Meta entrenado para ello. Pero sí es un proceso que lleva tiempo. Y luego aquí se ha hecho un trabajo de análisis de género y de pobreza, un poco para entender cómo es el asunto, cómo se emplea, dónde domina el empleo masculino o femenino, ¿no? En la cadena. Y uno podría decir, oye, los productores, ¿no? Los productores son en general hombres. No, también la mujer, porque dentro en el cultivo hay ciertas labores donde predomina el trabajo femenino. Y a veces los hombres salen de la población y van a trabajar a otros lugares y entonces quedan las mujeres trabajando allí. Y luego el tema pues de las personas en situación de pobreza. ¿Dónde hay temas en situación de pobreza? Bueno, los productores, algunos productores están en situación de pobreza. Algunos empleados de las casaberas están
no ganan mucho tampoco, ¿no? No hay un empleo allí. Entonces eso empieza a generar una visión de conjunto de cómo es que, de cómo está funcionando la cadena en distintas áreas. Y luego vemos aquí un poco más ya el análisis de las restricciones y oportunidades. Bueno, una vez identificada la cadena, acuérdense que viene de la identificación que hicimos acá, de este montón de preguntas, y entonces pues se le fue agregando información a esta mapeo básico pues de la cadena de allí. Y entonces empezamos a ver, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Bueno, hay baja productividad por desconocimiento sobre los biofertilizantes, el control de plagas, no hay herramientas suficientes, hay temas con el riego, no hay acceso a crédito, no hay oportunidades de desarrollo personal, los productores no llevan sus costos, hay poca asociatividad entre los productores, no tienen incidencia para la fijación del precio. Bueno, sí, decíamos aquí que hay baja, no hay, hay un desconocimiento de los biofertilizantes, pero también pues los costos de los fertilizantes químicos hacen que no los utilicen. Entonces hay una oportunidad de que hay suelos intactos para la agricultura orgánica, para un nicho pues de repente de casabe orgánico, ¿no? Gourmet. Hay elevados costos de transporte, problemas para transportar a los mercados y hay lo que se llama un pago de vacuna en el mercado mayorista. Esto lo vamos a ver posteriormente. Pero también hay temas de que el Estado entregó un camión que es posible que se pueda ser reparado. Es decir, hubo una intervención anteriormente y hay algunos elementos que se pueden recuperar. Y bueno, y hay consumidores en centros urbanos que organizan ferias con otros productos de esa misma localidad y que quizás pudieran entrar allí en una relación una relación de un poco de saltar el intermediario o verlo de otra manera, ¿no? Eh, entonces, podemos ver aquí que esta herramienta de la cadena de valor permite visualizar un conjunto de cosas que nosotros quizás las conocemos, pero no las estamos viendo juntas. Las conocemos para el productor, pero, bueno, no, pero hay un asunto, pues está el consumidor también. Muchas veces las intervenciones se basan en el productor, que hay que mejorar todo en el productor, pero no estamos viendo que ese productor tiene que vender algo, ¿no? Entonces, esta visión de toda la cadena desde el principio a fin permite entender mejor cómo llevar a cabo estas intervenciones porque el objetivo pues es que sea favorable pues, a esta población que está vulnerable. Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo, pues, ¿no? La eficiencia de la empresa no es lo mismo que la eficiencia de la cadena de valor. Eh, la, decíamos que pues enfocarse en el eslabón, en los productores es más sencillo, pero a veces, pues, debido a que la cadena está mal vinculada, pues, este productor que va a tener una superproducción se mejoraron los suelos, la productividad y tiene una superproducción de casabe y lo que hace es que bajan los precios, pues, fundamentalmente porque no tiene dónde llevarlo y quien fija los precios es otra persona. Entonces resulta que es contraproducente. Y bueno, el desafío, pues que no es lo mismo de plantearse ese trabajo con un grupo pequeño de productores que plantearse ese trabajo con la cadena y con todos los eslabones, pues, ¿no? Y ver cómo, pues, se puede hacer un trabajo allí que permita un beneficio a todos los participantes de la cadena, pues, ¿no? Dicen, bueno, no, este es el casabe de Caimito Alto. Y ese casabe pues tiene un reconocimiento a nivel nacional y hay una cadena de producción allí porque todo el mundo quiere ese casabe, está posicionado, reconocido como un casabe que la gente quiere ese casabe y quiere pagar más y no lo prefiere por encima de otros de otras regiones. Y hay unos elementos de aglomeración allí que pudieran ser bien interesantes. Ahora, esta información recabada en ese mapeo, todas estas informaciones, entonces, pues,
pueden ser sistematizados utilizando las técnicas del FODA, árbol de problemas, árbol de soluciones, teoría del cambio, que no voy a ahondar aquí. Pero esto que estamos viendo, estas restricciones, estas oportunidades dentro de la cadena, cuadran perfectamente para un análisis FODA, y bueno, todo lo que está fuera del control de la cadena, pues entonces son oportunidades y amenazas, ¿no? Pudiera darse de esa manera. Igual pues con árbol de problemas y soluciones o o la teoría del cambio. Ahora, sí hay un conocimiento ya un poco madurado de estrategias de mejoramiento de cadenas de valor. O sea, ya hay como algunas herramientas que se han generalizado, pues, ¿no? Que se han identificado, pues como que hay ciertas ciertas tipologías, pues, ¿no? Aunque hay muchas, tú lees unos estudios o unos manuales o unas guías de cadena de valor y cada quien ofrece las suyas, pues, ¿no? O su clasificación o las pone de una u otra manera. Este caso, pues, Acción contra el Hambre hizo un trabajo muy bueno y hay otros, ¿no? Que están también en la biblioteca de los documentos que guarda el clúster, pues, ¿no? Sobre este tema de cadenas de valor. Entonces ahí hay una estrategia de participación en la cadena. Entonces está el tema de la integración vertical, que hablábamos, consolidar relaciones a largo plazo entre productores y distribuidores, entre un eslabón de la cadena y otro. La coordinación horizontal, que tiene que ver con el asunto cooperativo, entre los mismos, entre las personas que están en el mismo eslabón, que realizan la misma actividad, que cumplen la misma función dentro de la cadena. Y pues, ¿no? Que si hay alguien que se está Perdón, llevando Ciro, mucho dentro de esa cadena. se está perdiendo un poco, pero ahora sí mejoró. Sí, te estaba cortando, un poco entrecortado, pero ahora sí mejoró. Listo, adelante. Perdón, adelante. Entonces, quizás hay como veíamos anteriormente, hay un valor aquí que, bueno, alguien se está llevando mucho. Entonces, ¿cómo hacer para que se reparta mejor ese valor, ¿no? Y quizás, pues, se vuelven intermediarios ciertos grupos de productores, ¿no? O adquiere, eh, eh, en este caso, pues, suplen algunas de las funciones. En este caso, hablan, por ejemplo, que no hay semillas, ocupamos ese nicho para producir semillas. Y hay otras estrategias de valor añadido. Entonces, pues, esto tiene que ver un poco más ya con la demanda, ¿no? Con la demanda. Es decir, hay unos productos, oye, esos productos dejaron de venderse. Entonces, reinventa ese producto y se adapta a las nuevas, a los nuevos mercados, ¿no? Por ejemplo, aquí ponen, por ejemplo, el asunto de los productos orgánicos respetuosos con el ambiente, que tiene un nicho de mercado en particular y que puede reinventarse, ¿no? La actualización de procesos, que implica pues mejorar estándares de la producción, por ejemplo. La actualización de las cadenas, en este caso, pues, el ejemplo es que hay un productor de maíz y ahora pues él va a pasar a producir semilla, ¿no? Él está generando un producto que ahora sí está produciendo valor, que ahora está siendo, eh, vamos a decir, solicitado, pues, porque no había semilla. No había importación de semilla, o ahí no llegaba, o era muy caro, o había algo, y entonces puede él hacer eso. No estamos hablando de un solo productor, estamos hablando de eslabones completos.
Y luego la estrategia del entorno propicio, que, bueno, cosas que no pueden ser resueltas y quizás tiene que intervenir allí algún actor de servicio y entonces estamos en los temas de los programas de crédito, de financiamiento, etc. Entonces, estos problemas que vemos acá y estas oportunidades, entonces pueden ser planteadas en FODA, análisis FODA, árbol de problemas, soluciones, marco lógico, etc. Y estos son complementados con estas estrategias o buenas prácticas, ¿no? Que pueden llamarse, cosas que han sido probadas antes, ¿no? Para generar entonces un plan de la cadena. Y en este caso, de otra fuente, hay como 4 programas, pues en este caso para el tomate y chile verde, este es un caso en El Salvador. Y pues hay 4 programas, todos esos problemas y soluciones pues se pudieron sistematizar en estos 4 programas y hay un conjunto de estrategias. Y luego, muy interesante aquí, hay una matriz de la implementación de la estrategia, que, bueno, con una tabla para cada estrategia, tú dices, bueno, ¿cuánto va a tardar eso en implementarse? ¿Y cuánto cuesta? Si el círculo es más grande, es que cuesta más en dinero, pues, ¿no? Llevarlo adelante. Y luego el impacto, ¿no? En el otro eje. Y entonces ahí tú puedes ver cómo se compara y cómo es seleccionar, pues, ¿no? Esas estrategias dentro de los programas que vas a avanzar. Ya estamos cerca de finalizar. Bueno, el 4 punto, déjenme ir rápidamente para acá. El cuarto punto tenía que ver con la facilitación, delimitación, entendimiento de la cadena, creación de estrategias y cómo cómo vamos a facilitar la implementación de esa cadena, ¿no? Entonces, que es importante este tema de la facilitación y yo creo que es un punto a discutir dentro de la cadena de valor en el clúster, porque es distinto pues, a intervenciones directas, ¿no? Y la facilitación busca dinamizar el cambio, modificar la forma en que el mercado opera en el largo plazo de manera que funcione mejor para los pobres. Este es el caso de la guía operacional MP4, un grupo que trabaja con esa filosofía, y ellos plantean una ruta hacia la articulación. Es decir, que hay una intervención aquí en la flecha en rojo, dice la entrada, una prueba piloto, incremento de funciones y actores de mercado, y luego la salida, pues, ¿no? Se facilitó y ya se sale allí. Entonces, un mercado inicial que no funciona para los pobres y un mercado final que sí funciona. Y bueno, ya hay un tema de capacidades, actitudes, prácticas, cambios culturales, etcétera, y de relaciones de incentivos, temas de propiedad, activos, etcétera. Y bueno, las actuaciones para promover el cambio en el sistema, pues porque es un cambio no solo en un eslabón, es un cambio en toda la cadena. O en alguna parte de la cadena que no funcionaba y tenía la cadena un poco paralizada o estancada allí, ¿no? Y entonces la idea es que esto sea de largo plazo. Ahora, trabajando en temas de cadenas de valor, pues hay un asunto de la apropiación local. Y también hay un asunto bueno, de trabajar al ritmo. Eso implica trabajar al ritmo de los beneficiarios, de los socios locales, de la población meta, del grupo objetivo, como queramos llamarlo, y su capacidad de involucramiento. Entonces aquí, si uno va muy rápido va con una idea de que debe completar el objetivo en 3 meses o que ya hay que finalizar el proyecto, un esquema burocrático, entonces pues, probablemente no lo logres, pues porque termines, vamos a decir, con las tablas en la cabeza o termines forzando algo que no es duradero y que apenas te retires allí va a ser contraproducente porque dislocaste algo que más mal que bien estaba más o menos funcionando y ahora ya está roto.
Entonces hay que entender pues que ese involucramiento no está determinado por el cronograma del proyecto que se lleva allá, sino por ciclos políticos. Cambió un alcalde, cambió el líder local, o un tema presupuestario, o hay cambios en una empresa eh, que genera cambios en liderazgo, que generan otros cambios aguas abajo, o por temas de que, bueno, ahí en esta fecha no, aquí no se pesca en esta fecha, o eso que tú quieres implementar en esta fecha no es así. O estamos en una fase de niño o de niña que está generando unos problemas de estacionales, que llueve o no llueve, o llueve mucho, y entonces pues eso no le va a hacer caso al cronograma de programa que tú lleves. Entonces, es fundamental concentrarse en procesos cambiantes, pues, comportamientos distintos, y no solamente en resolver los problemas que habíamos determinado, sino que esto está todo el tiempo cambiando, todo el tiempo. Hay un cambio en una política gubernamental, cambia el asunto. Hay un reajuste de los actores, de los eslabones. ¿Hay alguna política internacional que cambia? Hay otro ajuste. Entonces, eso cambia. Y lo que decía, pues que no es conveniente establecer canales paralelos que no sean sostenibles, aunque se crea que en el corto plazo pues, va a ser mucho mejor, pero no en el largo plazo, que muchas veces crea frustraciones y la gente termina abandonando los proyectos. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre el tema de los intermediarios y el financiamiento de productores rurales. Y es básicamente, bueno, he tomado algunas notas de algunos investigadores que han trabajado este tema. No necesariamente es de ahorita, o sea, de reciente, de este año. Tiene muchos años, porque este tema de los intermediarios y el financiamiento de los productores rurales es un tema de hace mucho tiempo, o sea, de décadas, pues, ¿no? En Venezuela. Y bueno, aquí tenemos una cadena de comercialización típica, pues, ¿no? El productor, el despachador, los mercados mayoristas, está el camionero rural, que en Caracas quizás un ejemplo viene desde los Andes, y entonces va el camionero urbano y llega al consumidor, los bodegas, los abastos, etc. Ahí está eso. Y luego vemos el asunto de las asociaciones no formales o semiformales de financiamiento, porque si no está financiando el banco formal, ¿quién está financiando? Entonces, bueno, podemos mencionar cajas rurales, fondos rotatorios, la medianería, es decir, vamos a medias, y los prestamistas. Entonces, hablando de los intermediarios, voy a leer esto aquí textual porque describe la situación que nos encontramos con el casabe en los mercados municipales, en los mercados mayoristas. En los mercados locales, para crear barreras de entrada de posibles competidores, incluyendo los agricultores que intentan comercializar directamente sus productos, cada comisionista dispone de una cartera de proveedores o despachadores, los llaman. El resultado final es una estructura de cupos de mercado que se extiende por todo el país y permite determinar los precios y regular la oferta y la demanda. Es decir, los mercados mayoristas determinan los precios. Ciertos mercados mayoristas. La base de la pirámide de intermediación, por tanto, es el intermediario local, un comerciante que dispone al menos un cupo en alguno de los mercados mayoristas y que posee sus propios vehículos de carga o el capital para contratarlo, con el fin de acopiar las cosechas de sus proveedores y transportarlas a sus clientes, los comisionistas, en los grandes centros de distribución urbanos. Estos intermediarios son quienes ofrecen los precios más bajos del mercado, pero pagan rápido, pues, ¿no? En efectivo. O con mayor prontitud y con seguridad, porque lo conoces, pues, ¿no? Sabes dónde vive. Formalmente no existe ningún impedimento para que los agricultores transporten directamente sus cosechas y las negocien en los mercados mayoristas, evadiendo a los intermediarios locales. No obstante, para participar en estos mercados es necesario haber creado previamente vínculos de solidaridad con los mayoristas para obtener un cupo en el mercado o pagar, a veces, bueno, lo que hablamos del pago de la vacuna. Este es una etnografía de un comerciante local.
Dice, yo trabajo fijo con algunos agricultores, le financio abono, semilla y mangueras de riego. Yo le pongo el precio a la cosecha y si a ellos les conviene, hacemos negocio. Si ellos le venden a otro intermediario a mejor precio, pero me pagan a mí, lo que me deben yo no los presiono. Normalmente yo pago a 4 u 8 días. No es justo tardar 15, 20 días, un mes para pagar. Incluso hay gente a las que le puedes pagar de contado, pero no puedes hacer eso con todos por falta de capital, ya que tengo otros negocios y necesito mantener un flujo de caja. Esto estamos hablando del año 2005, esta etnografía. Los camioneros, transportistas, son quienes ofrecen los mejores precios, pero los plazos más largos. Generalmente estos contratos establecen un precio y la forma de pago es verbal. O sea, aquí no hay nada escrito. Este es otro caso de prestamistas. Intermediarios, estos son prestamistas. Bueno, tasa de interés 10% mensual. Y estamos hablando del año 2005 también. 10% mensual. Que estaríamos hablando entre el 5 y el 10, 100% de interés anual. Bueno, ahora me imagino cuánto será. El plazo para cancelar la deuda, 4 a 12 meses, garantías casi nulas. Por eso la gente accede a estos prestamistas, porque no te están pidiendo ningún papel, no te están pidiendo nada. Alguien firmó un pagaré. Productor de una vez, pues yo necesito tal para comprar semilla o lo que sea, pues aquí tiene su plata, vaya a comprarla. Este es un caso que hemos estado también vinculados, pues investigando un poco, entendiendo, que es el caso de Secocesola. Una integración tanto vertical como horizontal. Horizontal en el caso de los productores, hay 15 asociaciones, 250 familias de 6 estados y que están promocionando la agricultura orgánica. O sea, ellos tienen una filosofía de trabajo allí. Tienen 7 unidades de procesamiento y tienen 22 puntos de ferias familiares. Y estamos hablando de unas 1.000 toneladas, más de 1.000 toneladas de productos, 500 toneladas de verdura de estos productores y otros procesadas, ¿no? Y bueno, ellos tienen acuerdos de palabra sobre calidad, volúmenes y precios y ellos dicen que consensúan el valor de los productos con base a los costos sin guiarse por los precios del mercado. Es decir, tienen unos ajustes que no es lo que esté costando, sino una estructura de costos que ellos respetan internamente. Y se reúnen cada 2 meses. Y al final, pues atienden a 150.000 familias. Es esto lleva funcionando desde el año 83, esta red de consumo. Y hay pues un sistema de autofinanciamiento del año 90 con potes o fondos, cajas de ahorro para trabajadores, fondos de préstamo para asociados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Fondos de apoyo mutuo, etcétera. Entonces quería mostrarles un poco ese abanico pues, de temas de financiamiento e intermediación desde este acuerdo de contado en el cual hay un intermediario hasta este caso pues de integración tanto horizontal como vertical. De manera que pues que quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias, Ciro. Entonces, ¿está abierto a todos los socios participando? Ah, listo. Veo que Marta tiene una pregunta. Y también, Julio, yo veo que tú tuviste una otra pregunta. Entonces, tal vez después de Marta podrías dar punto a tu pregunta. Adelante, Marta. Gracias, Ciro, de verdad, muy, muy buena esta capacitación. Solo es como un comentario y una pregunta a la vez. A ver, en esta economía tan distorsionada, con dinámicas tan diferentes de una región
a otra y con todas las dificultades que tenemos con respecto al acceso a combustible, llámese gasoil, gasolina, que sabemos que es uno de los principales factores que afecta los precios de los productos finales. ¿Cómo pudiésemos medir o controlar estas cadenas de valor para que el proceso se dé con fluidez hasta el consumidor final? O sea, ¿cuáles serían los tiempos que tendríamos, qué elementos tendríamos que controlar para garantizar que se cumpla con los procesos adecuados hasta que el producto llegue al consumidor final? Gracias, Cambio. Bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta para que el clúster pueda hacerse a sí mismo, pues, ¿no? Es decir, este tema de las gasolinas o de los valores, precios internacionales de la gasolina, yo recuerdo en una oportunidad que vino una gente de la FAO, de Roma, hace varios años, cuando no teníamos estos precios, cuando había unos precios subsidiados, qué sé yo, 90% subsidiados. Y decía, mira, aquí es imposible hacer nada en términos de agricultura porque el costo de un producto en un lugar del país y en otro es prácticamente el mismo porque hay fricción cero. Pues, o sea, no cuesta muy poco llevarlo de un lugar a otro. Y entonces eso ocasionaba pues que también pues la parte portuaria o que venía de afuera pues pudiera influenciar mucho. Entonces yo lo que veo eso es más bien como una oportunidad de generar circuitos de cadenas más cortas y entonces pues ponerse a producir alimentos cerca de los lugares donde se consumen, ¿no? Obviamente hay algunas particularidades culturales bueno, la gente tendrá que hacer o ha hecho incluso esos ajustes que permitan o que hagan posible que la gente consuma lo que se produce en temporada, pues, ¿no? Y que no tenga que viajar tanto. Eso incluso es mucho mejor para el ambiente, para el planeta, porque, bueno, tienes una huella ambiental más baja. Lo que sí es quizás es que tienes entonces que encontrar nichos, pues, de dónde producir ciertas cosas, porque la realidad climática o altitud de los pisos térmicos en Venezuela existe, pues, ¿no? Pero sí hay posibilidades para que eso ocurra. Yo entiendo, no sé si, creo que la gente de Edgar de Tierra Vermela tenía, me comentó en alguna oportunidad que tenían unos proyectos de producción de proteína en ciertos lugares para llevarlos a las ciudades. Entonces, era un asunto de, quizás él pueda comentar eso, de que había una integración allí entre unos productores que iban dirigidos a población que era vulnerable, pues más pobre, ¿no? No lo estaban dirigiendo a lugares de alto, donde pagan más, pues, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad, eso da oportunidad para que los pequeños productores puedan aprovechar las tierras que están que sean arables, pues, que sean cultivables y los lugares que permitan hacer agricultura de ciertos productos que empiecen a ser valorados y además que pueda existir un intercambio intrarregional, pero que la mayoría de los productos que se consumen sean de ese lugar, pues, y pueda valorarse la gastronomía local,
las formas, creo que un punto importante en esto de las cadenas de valor tiene que ver, incluso hay unas actividades del clúster que tienen que ver con gastronomía, que sería bien interesante esa valoración. Yo en una oportunidad me tocó hacer un evento que se llamó Encuentros de la Gastronomía Mundial, y entonces fuimos a los lugares donde en Venezuela eran emblemáticos, pues, donde habían nacido ciertos platos y que, o sea, eran platos específicos, genuinos, originarios de ese lugar. Entonces, pues, quizás llegue el momento de tener un modo de vida que esté más integrado con el medio geográfico donde estamos viviendo. Eso es lo que yo te pudiera decir. Quizás hay algunas otras intervenciones aquí que sería bien interesante de escucharla de otras personas que están en el chat o en la reunión y que puedan complementar o tener ideas distintas pues al respecto. Gracias. Gracias. Listo, veo que, bueno, tal vez como estábamos hablando de la experiencia de Tierra Vermelha, Edgar, ¿puedes agregar? Buenas, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Mira, bastante interesante la actividad de hoy. Muy aclaratoria por los ejemplos, pues. Fíjense, mi intervención viene en dos partes, brevemente. La primera es, bueno, en vista de lo conversado y del interés que ha surgido del primer reunión que tuvimos en torno a los bioinsumos, ¿recuerdan? Bueno, ya mucha gente se nos ha acercado, e incluso los mismos participantes de esas actividades nos han preguntado que, bueno, que más o menos cuál sería el siguiente paso para ir organizando la situación. Hemos discutido algunas cosas con Ciro, sería interesante, bueno, ver allí cuál es la opinión de ustedes en torno a eso, motivado de la gran participación y el estímulo que se hizo de ese esfuerzo. Y por otro lado, ciertamente, nosotros teníamos una experiencia bien interesante, ¿verdad? Sobre, claro, no al detalle de un análisis de una cadena de valor, pero sí hicimos como un ensayo bien positivo en torno a la producción de carne ovina, ¿verdad? En zonas altas del estado Lara, donde enfocamos a la población objetiva en los pequeños productores que estuvieran en estados de pobreza rural y los ayudamos con algunos materiales, ellos los empezaron a reproducir, le dieron valor agregado, estuvimos allí con un acompañamiento técnico interesante y social bastante en torno al área de intercambio de saber. Posteriormente a eso empezamos con unos elementos de darle valor agregado a esa proteína animal y empezamos a colocarlo por una situación de escasez que hubo en ciudades, pero en barrios, pues en zonas de pobreza igual. Y bueno, la experiencia fue bastante exitosa porque logramos unificar al productor con el consumidor directo, ¿verdad? Y entendiendo que, bueno, los dos eran sujetos en pobreza. Y fue exitoso, pues, y fue bastante positivo. Incluso la carne tuvo bastante aceptación y el precio era casi que 35% más económico que el sustituto de ella, pues, que es la carne de ganado bovino que uno consume. Entonces eso nos generó como la inquietud de ver cómo pudiéramos concatenar eso con esta nueva fase que se está planteando. Y bueno, lo dejamos allá a la disposición para que lo analicemos. Entonces son esas dos cosas, un poco dar ese pequeño resumen de la experiencia que tuvimos con ganado de bovino, con ovejas, perdón, con ganado bovino. Y bueno, la inquietud de cuáles serían los siguientes pasos, bueno, que ya hemos conversado algo con Sir, en torno a la gente que estuvo con nosotros en el taller de bioinsumo. Hasta luego, saludos. ¿Quieres responder, Ciro, o pasamos directamente a la pregunta de Diego? Sí, vamos a escuchar a Diego. Listo, adelante, Diego. Hola, buen día. De verdad, interesantísimo todo lo que se plantea para lo que son las cadenas de valores. Y más que una, bueno, o sea, hay muchas preguntas que bueno, con las explicaciones de Ciro se han disipado las interrogantes. Sin embargo, bueno, quería manifestar
que cuando tocaste los temas fitosanitarios, que bueno, son una gran barrera y sobre todo ahora que están emergiendo en algunos casos nuevas enfermedades a nivel, a nivel agrícola, enfermedades en plantas básicamente, sin tocar la parte pecuaria, y están unas por emerger, que bueno, ya quienes estamos inmersos en esta área estamos viendo que próximamente van a estar apareciendo otras enfermedades debido a que justamente hay una gran carencia de todo el tema técnico. El campo, bueno, como todos lo sabemos, sigue desasistido y afortunadamente hay todo un trabajo que se está haciendo con los productos biológicos y casualmente en los programas que estamos llevando en Acción Campesina estamos haciendo alianzas con una gran cantidad de laboratorios productores de biológicos a nivel local, ¿ok? Son laboratorios con una experiencia que ahora están retomando valor justamente por el hecho de que los productos químicos, bueno, en algunos casos se exceden a la capacidad de pago, o en la mayoría de los casos, mejor dicho, a la capacidad de pago que puedan tener estos pequeños productores. Como lo decía Ciro, era importante porque en este momento es cuestión de ver o tener visión de oportunidades. Y cuando delimitas el área, es bien interesante ver la posibilidad de producir, por ejemplo, semillas de hortaliza y hemos tenido la experiencia de hortalizas que nosotros siempre, bueno, los que estudiamos agronomía en escuelas tradicionales como en la UCB, pues tenemos quizás una mente cuadrada en algún momento y es imposible decir que podemos producir lechuga a nivel de mar. ¿Ok? Y lo hemos logrado. Y se producen semillas y de paso son viables. Entonces, esto nos da una visión de que podemos generar unas cadenas de valor en algunas zonas donde antes no se veía, no era posible, porque bueno, vivíamos en otro país. Ahora estas condiciones, estas situaciones, la producción de hortalizas en el semiárido, sabemos que por ejemplo el tomate y todo aquello con tecnología, no, hemos visto que los pequeños productores logran, mira, producir acelga. Era una cosa para nosotros, ha sido en algunos casos sorprendente y en otros satisfactorios, porque no pensábamos que eso era posible. Entonces estamos viendo todo esto como, bueno, gracias a este taller también se abren otras ideas y podemos quizás enrumbar estas cadenas de valor a, bueno, a una gran cantidad de rubros que previamente no lo estábamos visualizando. Muchas gracias. Excelente. Sí, Antes, sí. Antes que pasamos a la reacción de Ciro, quería preguntar si hay otras preguntas, porque estoy pendiente de la hora y veo que tenemos solamente 8 minutos que quedan. Entonces, si hay alguna otra pregunta o comentario, lo podemos hacer ahora y Ciro puede responder a todos de una. Delia, sí, adelante, Delia. Gracias, saludos a todos y a todas y de veras gracias Ciro por tan excelente exposición. Yo no tenía preguntas sino más bien unos comentarios porque sería importante, sobre todo los que trabajamos con la agricultura a pequeña escala, la discusión que todavía anda por allí en el tapete de lo que es la cadena de valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, que una agricultura de subsistencia no tenía cadenas de valor, ¿no? En esa comercialización corta que se da en un territorio. No sé si otros siguen escuchando a Delia o si se cortó. No, parece que su micrófono, pero parece Sí, estar se activo. cayó. Ah, ok, listo. Se cortó ya.
Vale, vale. Delia, si nos escuchas, si puedes repetir lo que estaba diciendo en los últimos 20 segundos. ¿Delia? Bueno, parece se fue la conexión de Delia. No sé si la conexión allá en Maracay está un poco débil. Bueno, Hoy sí, disculpen, sí, se cayó. listo. No Vale, sé adelante. hasta dónde me escucharon y si todavía hay tiempo. Sí, adelante, Delia. Estabas iniciando de hablar del hecho de que se necesita tener este enfoque para los pequeños productores y de definir qué es la cadena de valor para ellos. ¿Qué es lo que es valor? Ajá, Ujú. perfecto. Ok, claro. Porque esto entonces había sacado de este enfoque a la agricultura a pequeña escala, que bueno, sabemos que ayuda humanitaria, esos son nuestros focos y las comunidades vulnerables, ¿no? Y eso por allí. Y eh, además quería comentar que este enfoque de cadena es un sistema dentro de sistemas, ¿no? Cuando veíamos todas las cadenas que nos presentaba Ciro, por ejemplo, si nosotros vemos a semilla, que es el insumo primario para las cadenas, nada más que la cadena de comercialización de la semilla, es toda una cadena de valor, ¿no? Entonces, que estos son trabajos, o sea, para equipos, ¿no? Equipos realmente multidisciplinarios para hacer el abordaje de estas cadenas y desde el punto de vista de ayuda humanitaria, pues lo que se está promoviendo ahora, que es el trabajo de todas las agencias que estamos en esto y además es bien importante para todos los socios que participan buscar la cohesión de los trabajos en territorio con estos enfoques, ¿no? Y finalmente, quería mencionar que, por ejemplo, nosotros podemos ver en la literatura que se habla de cadena de valor o cadenas agroproductivas dependiendo de la focalización que tiene el estudio, ¿no? Como lo refería también Ciro, por ejemplo, un estudio de las cadenas para focalizado en las relaciones, los relacionamientos sociales que tiene la cadena, etcétera. Pero lo importante de todo esto, que creo que es lo que aprendí más de lo que nos dejó Ciro, es que cada estudio que realicemos realmente necesitamos un trabajo mancomunado de todos los actores que están en territorio. Gracias. Excelente. ¿Tenemos tiempo para tal vez un otro socio hacer alguna reacción o comentario antes de que Ciro puede reaccionar? Listo, Marta. Adelante. Gracias. Eso que acaba de mencionar la colega es sumamente importante, porque Ciro lo mencionó en una parte de su exposición, que definitivamente tenemos que conseguir los donantes que tengan esta visión de mercado, de cadena de valor, etcétera. Y sabemos que por el contexto venezolano es complejo que estos donantes se adecúen a los tiempos que requerimos. Entonces, creo que para desarrollar este tipo de trabajos que necesitan ser profundos, minuciosos y para los que se requiere tiempo, definitivamente tenemos que articularnos en los territorios para poder generar los productos necesarios para que avancen los proyectos. Cambio. Excelente. Y también quiero preguntar a Carlos de Alinca, si me copias, tal vez podías mencionar en pocos segundos un poco lo que ustedes están intentando impulsar desde Alinca en la creación de esta alimentación alternativa para una economía circular alrededor de las intervenciones que están haciendo. Pero si lo puedes hacer de una forma muy breve, por favor. ¿Me copias, Carlos? Sí, hola, hola colegas, hola John Noel, gracias. Sí, es un poco en torno a todo lo que se ha venido conversando en la mañana de hoy y lo que buscamos con los proyectos que estamos elaborando es
dar autonomía, permitirle esa autonomía a los pequeños productores y obviamente a las personas más vulnerables a que produzcan, a que la seguridad alimentaria venga desde sus propios patios traseros, no que dependan. Y obviamente en lo que es la cadena de valores, tratar de reducir intermediarios y que ellos mismos se autosustenten, ¿no? Entonces, la línea de nuestros proyectos en estos momentos está muy orientada, nuestros esfuerzos están muy orientados a buscar que los pequeños productores sean autónomos, ¿sí? Y que esa autonomía se pueda trasladar por medio de acciones sencillas, que sean fáciles de replicar en otros lugares, se puedan trasladar a todas las comunidades vulnerables. Que cada quien produzca, digamos, en sus hogares lo que pueda consumir o ayudarlos en cierta manera. Tal vez no va a ser una solución 100% eficaz, pero sí vamos a tener un gran apoyo. No tratar de ser menos asistencialistas y más productivos, impulsar la producción desde abajo hacia arriba, con modelos sencillos de replicar en cualquier lugar del país y con insumos muy básicos, sí, si se quiere. No depender de importaciones y apuntar a utilizar todo lo que tenemos acá a nuestro alcance en el país. Cambio. Excelente, gracias, Carlos. Ahora, Julio, sé que tienes una intervención, pero si lo puedes hacer de una forma muy breve, porque ya vamos a sobrepasar y quiero dejar el espacio para Solamente, Ciro para cerrar. solamente Adelante. quería hacer una acotación de ser de brindar las asistencias, ¿no? Asistencialistas, lo comentó nuestro compañero, pero precisamente esas asistencias deberían ir orientadas a que los productores o los pequeños productores también creen sus pequeñas cadenas de valores dentro de sus comunidades. Excelente. Gracias, Julio. Ciro, te dejo la palabra para reaccionar y cerrar. Adelante. Sí, bueno, yo creo que hay un interés ya por este tema de la cadena de valor, como podemos, ya la crisis pues ha evolucionado, ya el clúster, la ayuda humanitaria, el sistema humanitario pues ya tiene un tiempo en Venezuela y pues creo que ya ha madurado como para plantearse pues estas transiciones. Y creo pues que hay un interés real, verdadero, por parte de los actores del clúster. Yo creo que sería interesante en algunos de estos, de los grupos de trabajo que existen en medios de vida, eh, plantearse este tema de la cadena de valor. Pues ya Noel ha venido planteando ese tema desde ya quizás de finales del año pasado. Hicimos una reunión en el grupo de Nexus, una presentación, luego algunos de los socios aceptaron el reto pues, de hacer unos estudios iniciales y bueno, quizás valga la pena hacer una reunión con una visión, como decía Delia y Diego y Edgar y Julio, pues, ¿no? Todos los que han estado aquí, Carlos también, que permita entender el asunto de la, eh, de la ayuda que se está dando de una manera sistémica, pues, ¿no? Y entonces ver, pues, esas redes de bioinsumos, cómo se pueden unir con las redes de semillas también, de semillas autóctonas, de semillas locales, etcétera. Y cómo se pueden unir, pues, con mercados. Eh, como tenía Edgar, pues allí, pues unos productores pobres que están dando comida a unos consumidores que también están en pobreza. Y pues hay gente como el caso de Secocesola, creo que el clúster tiene una reunión pronto para ir un poco a conocer más sobre ese tema, pero hay otros actores también en el resto del país. Entonces yo creo que sería interesante, valga la redundancia, quizás tener un grupo de interés sobre los temas de cadenas de valor de todas las áreas que están vinculadas a la ayuda humanitaria en medios de vida del clúster de medios de vida y de seguridad alimentaria, un poco para, bueno, porque es un tema complejo, ¿no? Pero para irlo, por lo menos comenzar a integrarlo y empezar a mapear
a entender cómo es ese ecosistema del clúster que está dando los pasos en términos de sostenibilidad y los pasos hacia, pues, hacia la recuperación, pues, e ir un poco más allá. No sé, pues Jan creo que está haciendo un gran trabajo promoviendo esas cosas y, pues, está también William, que pues han estado impulsando este tema, pues junto con los subcoordinadores del clúster y obviamente Inés y Lilia, que están trabajando allí. Entonces, pues, no sé, quizás sea posible realizar un encuentro donde se puedan conocer todas esas áreas. Pues. No quiero extenderme mucho. Quisiera agradecer mucho también haberse conectado, pues, ¿no? Y las intervenciones que han hecho y todos los aportes, pues, que se han escuchado aquí, que han sido muy interesantes. Entonces, pues, lo dejo hasta allí. No sé, Jan, si quieres cerrar. No, pues nada más que agradecerte a ti, Ciro. Ha sido un gran trabajo juntar toda la información, la metodología, los ejemplos de otros contextos, también hacer ese seguimiento, ese acompañamiento a al socio ahora que ha servido como una base para este taller. Entonces, solamente para agregar que eso es un punto de partida, socios. Eso es como una nueva abertura dentro del sector y los puntos que están levantando, como diciendo Marta, los desafíos que tenemos para convencer del lado financiero, como apoyar a este espacio, pero también lo que estaba diciendo Deria, cómo que tenemos un enfoque orientado hacia esos pequeños productores y cómo que podemos crear estos puentes entre estos diversos grupos y cambiar la narrativa y asegurar que el enfoque esté contextualizado y que realmente resalta la fortaleza de esos beneficiarios que queremos atender. Estamos hablando en esta área del apoyo a la área rural, pero como que debemos tener un enfoque un poco ajustado hacia el ambiente urbano. Y también si hay un diferente enfoque para poblaciones indígenas o si debemos pensar de una forma distinta para otras poblaciones como víctimas sobrevivientes de violencia o trata o gente retornada al país o en movimiento pendular. ¿Cómo que podemos cuadrar este enfoque de que genera esta autosuficiencia, pero y quebra un poco el ciclo de dependencia sobre la asistencia puntual? Entonces, me parece que tenemos mucho para hablar, que esto es simplemente un punto de partida y podemos avanzar este diálogo dentro del grupo de trabajo de agricultura y Nexus en específico. Y como dice Delia, no podemos generalizar. Entonces tenemos que tener un espacio donde podemos realmente enfocarnos en cómo debería ser el abordaje contextualizado. Entonces, nada más que agradecer a todos ustedes. Yo sé que ha sido una formación un poco larga, pero muy valiosa. Entonces, nada más que agradecer a Ciro también. Ha sido un gran esfuerzo. Y ahora Ciro se va a orientar a otras tareas y entonces desafortunadamente no va a estar parte del equipo interno del cluster, pero agradecer a Ciro por todo el trabajo que ha hecho en esto y también previamente y en el último año apoyando al clúster. Entonces, muchísimas gracias, Ciro, y gracias a todos ustedes. Un feliz día a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Ciro. Y bueno, Jan, también para dar continuidad a este importante trabajo que realizó Ciro, me pueden contactar a mí y gustosamente les compartiré información relevante de este tema. Gracias a todos por la información. Jan, te reitero la invitación para Aroa, Yaracuy. Estamos pendientes, ojalá lo incluyas en la agenda. Con mucho gusto. Sí, gracias. Saludos. Saludos.